Muchos me dicen, pero tú ¿qué obtienes? Es que actúas de una forma como si estuvieras inmersa en el ejercicio y lo haces muy bien. No entiendo por qué no recibes remuneración por eso. No logras. Si vemos que todo el tiempo, entonces eso se transmite, esa voz se transmite y es reconocida, es acogida. Es como entrar al establishment. Yo no soy del establishment. Pero sí, no soy establishment, pero sí soy oída y atendida por el establishment. Y agradezco eso. He sido tímida y no he entrado al establishment. Pero ellos tampoco, lo que realmente es el sistema en Colombia tampoco me ha rechazado, ha habido momentos sí de tensión, pero más no ha habido nada completamente no superable. A escalas sociales, el ejercicio que yo realizo ha trascendido ya lo que es la escala, el nivel de estratificación social que puede existir en torno a la forma en que se gestionan y se toman decisiones de poder. Y ya es una dinámica que incluso este gobierno ya no es solo con ciertos actores, sino ya es un comportamiento de la gobernanza. Entonces por eso están indicando y está siendo muy novedoso el ejercicio que se está realizando en este momento en Colombia. Y nuestra tarea, y eso también es de pronto lo que también le preocupa mucho al sector industrial, que se sienten como, viéndolo desde el punto de vista constructivo, ¿no? De pronto entrar a mediar con otras figuras en lo que ellos tenían como lo costumbrista del establishment, es novedoso para ellos, ¿sí? Y entonces pues es conjugar, es reconocerse, no conocerse. He ahí la forma y los mecanismos en que yo veo que el conflicto en ese punto, porque ya hay un problema un problema que yo veo franco, completamente visible, configurado, etcétera, etcétera, etcétera. El comportamiento del dólar es un cisne negro en este momento en Colombia, una burbuja. Entonces, cuando eso entonces ya yo lo vería, si me pongo en el rol de la estatalidad, ya yo tendría que empezar a actuar. Y tengo herramientas tanto para indicar que es esto, esto y esto, como para actuar. Y siendo estatalidad, soy el actor encargado de atender ello. Y acoger, entonces, con actores, analistas internacionales, revisamos el concepto de multiactor, ¿sí? Porque pues ya esto también tiene cierta injerencia, no solo de lo local, sino de lo internacional y mundial. Entonces yo les dije, entonces hacer un ejercicio multiactor. ¿Cómo es el ejercicio multiactor? Bien, el bien, no el biopolítico. El bien se hace multiactor, pero el actor local es el que dinamiza. No es el objeto pasivo que recepciona, sino el que dinamiza. Y en esa lógica, para posicionar la agenda que en ese momento sea la COP27, ya les indiqué que podría obtener un buen ejercicio de todos los países en la COP27.
La COP27 tiene la posibilidad de sentar a Oriente y a Occidente. Los sectores que acogen mayores voluntades en la parte moral y religiosa en ese momento están realizando un acercamiento entre Oriente y Occidente, muy cerca ahí en el Golfo Pérsico, el Golfo de Bahrein, muy cerca de ahí. Es un predictor, coinciden de una forma, hacer coincidir a Oriente y a Occidente. Igualmente, la COP lo podría lograr muchísimo más también. Hacer confluir voluntades de Oriente y Occidente. Y un tema como el medio ambiente, el clima, ya es como nos adaptamos, ya no podemos detener el cambio climático. Es como nos adaptamos al cambio climático. Así de sencillo. Dejémonos de emocionalizar y romantizar el concepto. Ya es como nos tenemos que adaptar al cambio climático. Porque vemos que hay países que no quieren ceder. Y si un país dice, me detengo, porque estoy a favor del medio ambiente, y una vez le montan tercera guerra mundial. Entonces ya es como nos adaptamos. Sería la actitud a nivel mundial, cómo nos adaptamos al cambio. En un modo sui generis de cómo podríamos solidarizarnos para hacer entender a esos países que entraron en conflicto contra otro país, que es que no pueden decir por todo el mundo. Una agenda interesante para todo el mundo siempre ha sido la biodiversidad, cómo Colombia cuida la biodiversidad sin armamentizar el asunto, porque ya acabó de salir un campanazo fuerte de Estados Unidos. El cartel de los soles, sobre todo, también lo relacionaron con que Colombia está deforestando para darle todo al narcotráfico, y el narcotráfico es el cartel de los soles, y el cartel de los soles está deforestando la Amazonía. Qué cosa tan inexacta desde todo punto de vista, y sobre todo intentar atar cabos que nada tienen que ver el uno con el otro. Nada tienen que ver. Es indirectamente también criminalizar a todos los habitantes de las selvas colombianas. Y selvas y bosques en Colombia. Colombia es todo selva y es todo bosque. Eso es mal mensaje. Mal mensaje, mal estereotipo, mala imagen para un país que va con una agenda juiciosa, intentando y esforzándose por hacer su tarea bien, a una cumbre mundial, y ya con unas pre-COP como 3, con un acuerdo Escazú firmado, que Central apoya la penalización de los delitos contra el medio ambiente y contra líderes que cuidan el medio ambiente. Entonces ya se está estructurando absolutamente todo para que en Colombia exista ese tribunal. Antes de que se diseñara Escazú, nosotros ya estamos dinamizando, y recuerdo muy bien cuando uno de los ministros del dignatario anterior, el exministro Lozano, desarrolló unos encuentros con la población, porque todos los sectores del gobierno desarrollaron encuentros con la población. En un momento, unas mesas de diálogo, por así decirlo. Y en la mesa de ambiente, uno de los ejes que propuso, la mesa en la que yo me encontraba, y yo lo propuse y la mesa lo acogió, y al ministro le pareció bien, el tribunal. En ese momento no estamos hablando todavía de Escazú, pero sí ya Colombia consideraba el tribunal
que era necesario un tribunal específico porque no había en el sistema jurídico algo que no hay algo que permita realmente penalizar, aplicar el sistema jurídico a quienes afectan el medio ambiente. Entonces analizamos después con otras mesas, porque eso fue una mesa exploratoria posterior a las mesas con industriales, la posibilidad con todos los sectores, y pues fue viable e interesante el tribunal de arbitrio que existe actualmente pasar a evolucionar a un tribunal con mayores herramientas jurídicas. Y eso está ya en los textos que debió haber recibido la ministra de Ambiente. Y si no, ministra, eso existe. Y en el momento de las transiciones, entonces, en este momento, el Ministerio de Minas necesita más del de Ambiente, porque el de Ambiente necesita herramientas de ley para justificar la necesidad del por qué Colombia debe entrar en una transición un poco más efectiva, más visible. Y hay que entender las transiciones, no es que yo voy a hacer un antes y un después, no. Como su misma palabra lo indica, voy a trasegar. Pero no es solo ver lo económico, los beneficios económicos que cambian, es que lo que se tiene que ver para una adecuada transición no es que quito esto y quede en el aire lo que realizaba esto, no, sino que esto lo voy a reemplazar por esto. La parte económica tiene que verse reemplazada cuando sea una real transición. Es que hay un diseño efectivo que demuestra que yo, avanzando con tales y tales formas de generar energía, de obtener energía, de captar energía para vender, esto me produce tanto y esto lo voy a reemplazar por esto que me produce también esa misma cantidad de dinero. Y sobre todo verlo en el sentido de cuánto dinero es lo que yo necesito, no tanto lo que pueda captar, sino qué tanto dinero yo necesito de eso que me está generando, esto que me lo puede reemplazar, a qué costo todo eso se realiza en una transición. Entonces, como todo proceso de política pública, primero hay que hacer un diálogo, hay que analizar, explorar con todos los actores implicados si es viable o no es viable y hasta qué punto es viable o no. Y los diálogos deben ser, obviamente, como se dicen, vinculantes, acertados, ajustados y que lleven a consensos, no a disensos y exclusionismos, ni a tensiones. Y deben ser lo más prudentes y ecuánimes posibles, porque no hay que dar señales para que el sector industria de una u otra forma entonces se cierre a la banda, se cierre como en un caparazón, como en una muralla, como en este momento están, y esa muralla es el efecto alcista que estamos teniendo en el valor del dólar. Entonces por eso les digo que es factible reinterpretar las formas y las acciones. Y obviamente hay herramientas de ley, herramientas jurídicas en que definen todo esto en cada ministerio, en cada subdirección, dirección del ministerio, viceministerios, etc. Pero deben actuar y cada uno es un pequeño líder, obviamente, en su ministerio y tienen que aprender a liderar. Entonces, los mensajes alarmistas y prestarse para mensajes alarmistas no es bien, y menos en épocas turbulentas. Entraremos incluso en una época huracanada, que será el momento de recesión. Y ojalá
no huracanado por una tercera guerra mundial. Entonces hay que revisarnos y replantearnos. Y falso que lo normativo tenga que cambiar, reforma tributaria, no. Simplemente ya los que no nos siguieron en la plenaria, los que estuvimos apoyando virtual y los que estaban presencial, vieron viable lo que les sugerimos de parte de la tribu, que fue que hay que entrar en una fase más amplia de conciliaciones. Ya no es hacer completamente las normas, sino conciliar. En las conciliaciones se realizan los ajustes y ya, porque no hay tiempo para más. Ni temores y entonces infundirte temores en ese sentido. Esto lo más infundado y lo más ilegal que podía ser el sector que indicó que se necesitaba, sin haber terminado de hacer el ajuste de la tributaria, tenía que reestructurarse, ¿no? Ya se dijo que en conciliación y en este tiempo, en estos días, están haciendo ese ejercicio lo más rápido posible y la meta, según entiendo, es que llegue el dignatario de la COP y ya hayan realizado todas las conciliaciones y por lo tanto llegar a consensos listo para la firma. Entonces la meta como país, igual la ciudadanía también debemos entender eso y no dejarnos llevar de mensajes falsos y amarillistas. Todavía no está firmado porque están conciliando y si se requieren ajustes haciendo los prototipos y las proyecciones, porque no podían presentar proyecciones porque todavía no se estaba con la decisión de Cámara y Senado. Ya ahora sí. Entonces ya pueden ellos hacer las proyecciones. Entonces no es que no sepan, no es que no lo estén haciendo, simplemente es que es el trámite legislativo. Es de todo, en todo. Usted no puede ensillar un caballo sin antes tenerlo. Usted no puede medirle, y antes de ensillarlo, las proyecciones son medirle la silla. Usted no puede medir una silla sin tener el caballo. Entonces, con calma y sin maltrato animal. En modo paz siempre es mejor.